Hola, ¿qué tal chicos? Gusto de poder saludarlos. Están diciendo, ¿qué está escuchando el profe? Tengo muchas preguntas el día de hoy. ¿Por qué está escuchando música de la India? ¿Por qué está vestido de esta manera? Miren, está con su cotona el profe, ahí está. Más una casaquita, que en realidad es un chaleco, un pantón, no sé cómo llamarlo. Bastante frío porque estoy con nueva locación. Estamos en la biblioteca del colegio grabando y escuchamos de fondo, y lo voy a leer porque es Sai Reham Nazar Karna de Anup Jalopa. Música de la India, está en el top 10, esto es un top 5, o sea, en el Spotify. Así que les doy la bienvenida, chicos, a una nueva clase de historia del séptimo año básico, donde veremos el día de hoy la historia de la civilización india. Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia. Me puedes seguir ahí en las redes sociales, @0recargado en Instagram, en el loco profe de historia en YouTube. Y esta es la clase que comenzamos a continuación. Muy bien chicos, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Estamos arreglando todo esto todavía. Muy bien, desde los estudios centrales del colegio. Y el día de hoy vamos a ver sobre la civilización india. Y como siempre, este es un video. Y como es un video, te vamos a pedir que puedas ponerle pausa, adelantarlo, retrocederlo, hacer lo que tú quieras, para que entonces puedas ir tomando apuntes de la clase. El título del día de hoy es La civilización india. Bien, así que nos vamos a adentrar en este grandioso y mágico mundo. Si estás viendo tus clases desde Classroom, ya tú tienes todas las otras clases donde hemos terminado de ver ya desde los orígenes del hombre hasta la civilización egipcia. Y hoy nos toca ver entonces India. Si tú estás recién viendo estas clases, puedes buscarlas en Classroom o también en YouTube, donde ahí están apareciendo. Ahí están, gracias, ahí están, todavía me pierdo, ahí están. Gracias, apareciendo entonces las clases anteriores. Bien, así que sin más preámbulo, vamos a invitarte a la civilización india. Bien, lo primero que vamos a decir, ¿dónde se ubica la civilización india? Lo primero es que tenemos que decir que se ubica, si se fijan acá, ya en el continente asiático, es decir, de todos los continentes, tengo América, África, Europa, Oceanía, se encuentra en Asia. Específicamente, ¿dónde? Lo vamos a ver acá, ya en lo que nosotros conocemos como la península del Indostán. Ya, ¿dónde queda ubicada la península del Indostán? Si ustedes me siguen acá en el mapa, este es un mapa de Asia. Y acá vamos a encontrar, fíjense, ahí dice península Indostán. ¿Entre qué ríos? ¿Y por qué decimos entre qué ríos? Porque sabemos que todas las civilizaciones del antiguo ya se desarrollan alrededor y en torno a ríos. Ya habíamos visto al río Nilo, habíamos visto a lo que es el río Tigris, Éufrates, tanto en Mesopotamia como en Egipto, y en la India es exactamente igual. Y se desarrolla entonces, si ustedes se fijan acá en el mapa, entre el río Indo y lo que va a ser entonces el río Ganges. Ahora, actualmente en lo que nosotros conocemos como la India. Es bien interesante ver la geografía de la India, que la podemos ver desde este mapa, porque quiero que se fijen, o sea, tenemos la meseta del Pamir por el norte, y luego entonces por el sector ya del noreste tenemos la meseta del Tíbet, donde están los Himalayas. Entonces esto va a ser bien interesante porque la formación geográfica que tiene la India va a impedir que sea un terreno muy fácil de poder conquistar. Y de ahí entonces que vamos a ver que el desarrollo histórico tiene relación entonces con el contexto geográfico en el cual se da la India. Bien, y acá entonces podemos ver un detalle entre lo que va a ser la civilización del Valle del Indo, ya que nosotros vamos a conocer como la India. Bien, ahora, ¿cuáles son los estadios que tuvo la civilización india? Vamos a comenzar hablando que el primer estadio ya que tuvo dentro del desarrollo histórico de la India fue la civilización de Mohenjo-Daro y Harappa, ¿ya? ¿Por qué se llaman Mohenjo-Daro y Harappa? Porque las dos principales ciudades que van a formarse durante esta época va a ser llamada Mohenjo-Daro y luego entonces Harappa. Bien interesante porque quienes son los que forman este pueblo son conocidos como los davidianos, sí, los que vienen de David. Y no se confundan con el David hebreo, ese David
que se enfrentó a Goliat, porque ya vamos a hablar de los hebreos en otra clase o en una próxima clase. Y es bien interesante porque tal como cualquier pueblo neolítico, fueron desarrollándose a través de la agricultura y el uso entonces de sistemas de irrigación para poder tener grandes ciudades. Luego de eso, acá tenemos una foto de lo que era en este caso Mohenjo-Daro, y vamos a ver que el desarrollo histórico de estos pueblos, que comienzan entonces como toda grande civilización en una gran ciudad, va a tener ciertas características, desde ciudades con especializaciones dentro de ella, ciudades amuralladas, ya el uso, por ejemplo, del ladrillo, el uso del alcantarillado, ¿ya? El uso de graneros para el almacenamiento, es decir, cumple todos los elementos Mohenjo-Daro para poder ver que es una civilización propiamente tal. Luego de eso viene el segundo periodo, y que es el periodo védico. Y esto es bien interesante porque los davinianos van a ser conquistados por una raza, ¿ya? O por un pueblo que nosotros conocemos como los arios. Sí, los arios. Y aquí uno a veces tiende a confundirse. Dice, a ver, profe, ¿qué tienen que ver los alemanes con esto? Porque Hitler decía que eran arios. Estamos hablando de los arios de verdad. Este pueblo ya de la India que finalmente viene desde el norte y conquista la civilización de los davidianos. Bien, y este pueblo tiene ciertas características bien interesantes porque ellos traen lo que conocen como textos sagrados como Veda. Y los Vedas ya son estos textos sagrados donde ellos cuentan esta historia mitológica que tenían desde la creación del hombre y del cómo finalmente ellos comienzan a hacerse llamados a sí mismos ya un pueblo superior. ¿Y por qué? Porque provienen directamente desde su nacimiento de los dioses. Así que se van a comenzar a organizar de una forma social muy particular porque tiene que ver con el sistema de castas y también con la aparición de estos brahmanes. ¿Que quiénes van a ser los brahmanes? Estos líderes espirituales ya y políticos que comienzan entonces a dar forma a una nueva civilización que va a ser entonces esta civilización de la India en su periodo védico. Entonces, durante estos 500 años aproximadamente, vamos a ver que los brahmanes van a comenzar entonces a transformar la sociedad y a partir de eso se van a hacer con el poder político y también entonces con todo el poder social. Y luego aparece entonces este periodo brahmánico, donde aparece también la religión del hinduismo, ¿ya? Es decir, ya no solamente viene con el tema de las creencias de los arios, sino que también aparece el hinduismo como parte importante de lo que es la organización social. Y uno dice, pero profe, a ver, hinduismo, ¿no es lo mismo que la India? No, no es lo mismo, porque el hinduismo es la religión que profesan entonces las personas de la India. Y uno a veces confunde los hindú con los indios, ¿ya? Porque los indios son la gente que vive en la India y los hindú son aquellos que profesan el hinduismo. Y el hinduismo, vuelvo a insistir, es una religión. Ahora, esto es bien interesante porque mientras va avanzando esta religión dentro de esta sociedad india, va a aparecer también una nueva religión que va a aparecer en el norte de la India y que vamos a conocer nosotros como el budismo, que más que religión es una filosofía. Y mientras todo esto va ocurriendo de forma manera muy pacífica, ya sigue creciendo este desarrollo de la sociedad india, ya haciéndose mucho más urbano y dando entonces el espacio que nosotros entendemos ya como la civilización propiamente tal. Sin embargo, y al no tener un desarrollo tan bélico como otros pueblos o como lo habíamos visto ya con otras civilizaciones, van a quedar a la merced ya de algún pueblo que quizás pudiese llegar a invadirlo, que pudiese atravesar sus fronteras, y ese pueblo van a ser los hunos. Y que en el último periodo, el llamado periodo de los imperios, lo vamos a ver que en el 321 a.C., es decir, de verdad, hace muy poco tiempo, ¿ya? Los hunos finalmente, que son un pueblo de origen mongol, que venían desde las estepas del sector norte de Asia, van a llegar entonces a lo que va a ser el río Indo y a partir de eso finalmente van a socavar con todo lo que era esta gran civilización de la India y es bien interesante porque ellos van a finalmente a conquistar ya a esta civilización y le van a dar entonces ciertos ribetes o características más cercanos entonces a lo que va a ser su propia forma de organización y no necesariamente a lo que habíamos estado acostumbrados con el periodo Veda y el periodo brahmánico.
Sin embargo, y esto es bien interesante, gran parte de lo que era la sociedad y las características sociales de la India van a permanecer allí. Bien, chicos, una de las preguntas que siempre nos podríamos hacer es cómo se visten las mujeres en la India. Ya hemos visto el desarrollo de la India y que creo que es bastante simple, desde la aparición de Mohenjo-Daro, más después el periodo Veda, más el periodo brahmánico y luego posteriormente vamos a ver entonces ya este periodo de los imperios cuando van a ser conquistados por los mongoles. Aún así, la India tiene entonces hasta el día de hoy muchas características muy clásicas de la civilización antigua. Y una de esas es la moda. ¿Y por qué razón? Porque ocupan el sari. ¿Y qué es el sari? Es un rectángulo tejido, ya que varía entre los 4 ya, u 8 metros y que es sin costuras. Exacto. Es decir, ¿qué significa eso? Que las prendas tradicionales de la India no están cosidas. Y por esa misma razón entonces son tan particulares, son muy coloridas y también entonces nos da la representación de los grupos sociales que podemos encontrar dentro de la India. Además de eso, hay otras preguntas que uno nos salta y dice, bueno, ¿qué pasa con las vacas, profe? ¿Las indias, las vacas son sagradas? Y la verdad es que sí. ¿Y por qué se considera un animal sagrado? Por la sencilla razón, uno cuando acá en Chile nosotros tenemos vacas, las vacas son de color blanco con negro, porque principalmente son vacas lecheras, pero también son vacas de carne. Hay otros tipos de vacas, de hecho hay cientos de tipos de vacas, no me manejo no soy especialista en vacas, pero sí hay muchos tipos de vacas y la vaca en la India es una vaca que principalmente da leche. Entonces, usted entenderá que para una familia tener un animal, comérselo, que de verdad se le va a sacar no mucha carne en comparación quizás a la carne que nosotros sí obtenemos de las vacas acá. Entonces, para ellos el animal ya es mucho más cuidadoso, ya, porque finalmente sirve para el trabajo, sirve para sacar leche, ya, o sea, nos da sustento a lo que es nuestra vida diaria, es decir, si tú tienes un animal, si tú tienes una vaca, tienes una fuente de trabajo y además de eso tienes una fuente de alimento. Entonces, por esa misma razón, el animal comienza a ser respetado. Y además de eso, ahí está la creencia desde el punto de vista del hinduismo, ¿ya? Que los dioses pueden personificarse en cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, un animal como la vaca, entonces, pasa a ser un animal sagrado, ¿bien? Así que es bien interesante el por qué entonces estos animalitos son tratados como animales sagrados o vacas sagradas, ¿bien? Otra de las cosas muy interesantes que tiene la India es el bindi. ¿Qué es lo que es el bindi? Este pequeño punto que podemos ver como marca en la frente de las mujeres. Ahora, claro, porque en algún momento este bindi nace como una marca de los brahmanes y que se va a hacer para poder diferenciarse de una casta con otra. Sin embargo, hoy en día el bindi es mucho más común poderlo ver en las mujeres, ¿ya? Porque representa el tercer ojo y que es un símbolo cultural, tal como nosotros lo podemos ver porque representan a las niñas o a las mujeres de la India, ¿ya? Y que entonces tiene que ver con estas connotaciones religiosas que las vemos sobre todo, por ejemplo, en cuanto a la prosperidad, a la felicidad, ya, a la fidelidad, etcétera, etcétera. Y ahí entonces cada una de las mujeres no solamente se dibuja el bindi, sino que también se lo adornan, ya está con joyas, etcétera, etcétera. Y es bien interesante entonces porque una de las cosas que más nos llama la atención es decir, bueno, pero profe, yo he visto gente de la India y ¿por qué tiene un punto? Y claro, se asocia entonces a las mujeres casadas. Ahora, ¿qué pasa con las solteras? ¿Ya? Ellas usan principalmente otro tipo de adornos, ¿bien? Y no en este caso los bindi. Así que es bien interesante el bindi y a grandes rasgos entonces es una marca. Otra de las cosas pero muy de la India tiene que ver entonces con el sistema de castas. ¿Qué es el sistema de castas? Es la estratificación social que en la India se tiene para ver esta pirámide de la población. Es decir, es una organización en donde está estratificada, es decir, hay distintos estratos de la sociedad y cada una de ellas entonces va a tener un rol específico. Ahora, ¿de dónde nace esto? De lo que en la India se conoce como el Varna, ¿ya? Y esta palabra Varna significa este color, ¿ya? Y que tiene que ver más bien con el color de la piel, ¿ya? Y fíjense que mientras más clara es más elevado, pero no se refiere al color de la piel así como, uy, profe, pero yo soy blanco, entonces soy de la casta más...
más alta. No, no se trata de eso, ¿ya? Sino que se trata más bien de dónde finalmente tú naciste. Y la casta más alta está la casta de los brahmanes. Los brahmanes, recuerden, y cuando vimos el periodo brahmánico, ya es bien interesante porque ellos siempre van a ser, en este caso, ya los que están en la base, perdón, en la punta de la pirámide. Es decir, ellos van a ser estos sacerdotes y maestros de religión. Y esto es extremadamente interesante porque cuando uno dice, oh, entonces son como una especie de papas. No, son más bien gurú, ¿ya? Es decir, son guías espirituales, que es más, ni siquiera viven, en este caso, dentro de la riqueza o la opulencia, sino que más bien viven de forma muy, muy equilibrada con lo que tienen o incluso hay brahmanes que viven simplemente de lo que se les da. Así que es bien interesante porque son ellos los más importantes dentro de esta estructura social. Luego de eso vamos a ver a la casta de los chatrias, ¿ya? Y estos chatrias son los guerreros, son los gobernantes, son parte de la burocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, uno siempre lo que había visto en todas las otras sociedades es que en la punta de la pirámide siempre estaban los gobernantes, siempre estaba el rey, y en este caso no. En la India, entonces, los más importantes siempre van a ser los brahmanes, y posteriormente vienen entonces estos gobernantes, los guerreros, los soldados, etcétera, etcétera, ya, y que son conocidos como chatrias. Luego de eso vienen los vaishyas, ya, y los vaishyas son artesanos, mercaderes, campesinos, ya, y cualquier persona entonces que lo que uno lo relaciona más bien como al pueblo, ¿bien? Y por último, ya dentro de esta escala donde vamos a poder ver nosotros estas castas en la India, tenemos a los sudras. ¿Y quiénes son los sudras? Los sudras son simplemente sirvientes, ¿ya? O en este caso, esclavos de la tierra. Es decir, no como la esclavitud, como nosotros la pudiésemos conocer quizá en América o la esclavitud de la forma europea, ¿ya? Sino que más bien son personas que viven en lugares determinados y que no tienen la libertad finalmente de decidir irse o dejar de hacer lo que están haciendo. Y aquí es súper interesante porque uno pudiese pensar, a ver, profe, pero ¿cómo entonces no tienen la libertad? Si cada persona puede hacer lo que quiera. Bueno, en la India no. ¿Y por qué razón? Porque las castas dependen entonces de su nacimiento. Es decir, aquí no hay un tema, en este caso, de riqueza, por ejemplo, material. Yo puedo ser muy, 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 muy rico, ¿ya? Y aún así, si yo nací en tal o cual casta, voy a mantenerme en esa casta, porque la casta tiene que ver más bien con las veces que yo he ido reencarnándome. Y ese concepto de la reencarnación es bien interesante, es decir, de que yo vivo una vida y luego voy a volver a vivir otra. Y en ese sentido, chicos, ahí es donde vamos a ver que hay personas que no tienen casta. Por ejemplo, nosotros. Yo soy un paria, es decir, soy un descastado. ¿Por qué razón? Porque no tengo ninguna casta, porque no pertenezco en este caso a la India. O sea, si yo fuese en este caso a la India, soy un paria. Y esto es bien interesante porque dentro de esta pirámide social, esta estratificación, las relaciones que se dan uno con otro son muy, muy interesantes. Si, por ejemplo, yo siendo parte de un kshatriya, ¿ya? No puedo, por ejemplo, casarme con un sudra, ¿bien? O un vaishya y así sucesivamente. La idea es no mezclarse entre las castas por una sencilla razón, porque eso significa retroceso dentro de los periodos de reencarnación. Y uno dice, pero profe, qué loco, de verdad, esto es muy loco. Sí, pero es lo que finalmente se cree y se mantiene entonces en la India como organización social. Bien, ahora, ¿de dónde nace esta organización social? De esto, ya de las principales religiones y creencias que tenemos en la India. Y la religión principal de la India es el hinduismo. Y es súper interesante porque ¿qué es lo que busca? Finalmente que a través de la reencarnación las almas se van a ir purificando para después unirse en este caso a el Brahma. Ahora, esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque según el nacimiento, ya lo habíamos visto con el sistema de castas, del cuerpo de Brahma, ¿ya? Yo voy a ser de cierta casta. Es decir, los brahmanes salieron de la cabeza de Brahma, los kshatriyas salieron de los brazos de Brahma, ¿ya? Los vaishyas, es decir, todos los comerciantes, artesanos, salieron del pecho, ¿ya? De Brahma, es decir, de los riñones, ¿ya? O de la caja torácica, ¿bien? Y luego entonces los sudras salen de las piernas, ¿ya? O los pies. Es decir, es bien interesante, ¿ya? Porque estas castas entonces provienen, ¿ya, chicos? De el nacimiento de un dios.
es decir, son parte de Dios. ¿Y de qué Dios? De Dios Brahma, ¿ya? Ahora, ¿de dónde sacan todas estas cosas? De verdad tienen muchos libros, muchos libros, en los cuales ellos finalmente explican, ya, es decir, no solamente de los Vedas, sino que el Mahabharata, ya, es donde están todos estos textos, y el libro más importante, ya, o por lo menos el que nosotros uno lee, ya, es el Bhagavad Gita. ¿Ya? Y es bien interesante porque en el Bhagavad Gita se comienzan a explicar un montón de conceptos o formas que uno puede entender de la India y que de verdad, o sea, cuando hablamos de todas estas civilizaciones de Oriente, porque ahora estamos hablando de Oriente, con nuestra formación occidental, ya hasta Egipto uno lo podía entender porque era más bien normal que hayan hartos dioses, etcétera, etcétera. Pero ya empezar a ver de que a ver, aquí ya no hay dioses, o sí, sí hay dioses que pueden ser reencarnados, pero que además de eso creen en algo superior, que no saben cómo explicarlo ya, y que finalmente está parte de un proceso de reencarnación. Y ahí uno dice, bueno, expliquemos algunos conceptos, ¿bien? Primero es el Dharma, y el Dharma tiene que ver con a lo que yo vengo a hacer a la vida, es decir, cuál es mi intención, cuál es mi aporte, cuál es finalmente mi razón de vivir, ¿ya? Y eso es el Dharma. Y a partir de eso se mezclan conceptos como, por ejemplo, los deberes, ¿ya? La moralidad que debo tener, ¿ya? Y el cómo yo me voy a comportar durante mi vida. Es decir, ¿para qué finalmente estoy viviendo? Y eso es el Dharma, es decir, yo nací para algo. Y el Dharma entonces es este camino que vamos a comenzar a seguir. ¿Para qué? Para finalmente después llegar al samsara. Y el samsara es este proceso de reencarnación en el cual nos vamos purificando nuestra alma y vamos siendo mejores, ¿bien? Y por esa misma razón, dentro del dharma actúa el karma. Y el karma, que ojo, es una palabra de la India, que muchas veces, oye, mira, esto fue karma. Sí, y uno utiliza las cosas sin a veces saberla, ¿ya? Y el karma ya tiene que ver con cómo finalmente aplica la causalidad. Es decir, si yo en este caso pongo una acción, ya voy a tener una reacción, ¿bien? O en este caso una inacción, es decir, lo que yo haga o lo que no haga va a traer consecuencias, consecuencias positivas o en este caso consecuencias negativas, pero todo lo que yo haga o deje de hacer finalmente está trayendo consecuencias. Entonces, esto es bien interesante. ¿Por qué razón? Porque uno muchas veces dice que el karma es que se te devuelve. Claro, porque para el hinduismo todo lo que uno vaya haciendo finalmente va sumando o va restando y eso, el karma se va tiene como misión en este caso ir enseñándote, ¿ya? Y a partir de eso entonces yo voy a ir en mi vida, voy haciendo algo y si tomo buenas decisiones o si tomo X decisión, ya voy a tener entonces otra consecuencia, ¿bien? Y si eso fue, yo hice algo positivo, me va a llegar algo positivo. Si hice algo negativo, finalmente el karma se va a encargar entonces de enseñarme que eso no debería haberlo hecho de tal forma y entonces se produce entonces este proceso, ¿ya? Que finalmente comienza a enseñarme, ¿bien? Ahora, esto es bien interesante porque para el hinduismo, ¿ya? Ellos creen en lo que va a ser esta manifestación de un Dios supremo, ¿ya? Pero que es como una trinidad, ¿ya? Y ahí tenemos a Brahma, Vishnu y Shiva, ¿bien? Y esto es bien interesante, chicos, porque finalmente el panteón de dioses que tienen los hinduistas, o sea, son de verdad muchos dioses, son muchos dioses. Pero, ¿qué es lo importante? Que ellos saben que existe entonces esta triada, ¿bien? Ahora, también creen que, y ahí aparece otra palabra que nosotros utilizamos mucho, los avatar. ¿Y qué son los avatar? Me dice, oh, profe, ¿qué son los avatar? Los avatar son la forma humana que toman los dioses en la tierra. Es decir, ellos toman, yo, por ejemplo, Dios Brahma, ya voy a transformarme en un avatar, es decir, en una persona humana, ¿ya? Y finalmente ese es mi avatar, es ese cuerpo finalmente que el Dios está tomando para tener esa personificación. Y ahí está entonces Brahma, ya es el Dios Padre Creador, ya tiene estas cuatro cabezas, representa entonces estos cuatro Vedas, es decir, allí donde vemos que Brahma entonces es este Dios principal que tienen en la India. Y luego aparece Vishnu, y Vishnu tiene que ver con este Dios protector, uno lo asocia principalmente a los Kaiosama, ya a los que vemos Dragon Ball, entonces uno dice, Kaiosama, sí, los dioses protectores, ¿ya? Y esto es bien interesante porque es parte de la triada, porque finalmente Vishnu es el protector. Y por ende, entonces, así como hay un protector,
tiene que haber un destructor. Y ahí entonces vemos como Shiva, ¿ya? Y que es el dios de la muerte, es el dios de la destrucción. Y que, ojo, esto es bien interesante, ¿ya? Porque siempre cuando vaya a uno a construir, ya se tiene que destruir, ya. Y entonces aparece esta tríada, es decir, desde este creador absoluto, ya con una parte que es el protector y con otra parte que es el destructor, y que finalmente se mantienen en equilibrio. Es decir, así como hay vida, también tiene que haber muerte, así como hay oscuridad y luz, y así sucesivamente, y todo eso parte entonces de lo que va a ser esta tríada. Ahora, es bien interesante porque, por ejemplo, vemos que los dioses bajan a la tierra y finalmente uno de ellos es el avatar de Krishna, ¿ya? Que finalmente él fue el avatar de Vishnu, ¿ya? El octavo avatar que tuvo Vishnu en su vida. Ahora, es bien interesante porque también hay muchos dioses. Yo recuerdo mucho de que hay gente que cree en esto. En la India estos dioses están como en los calendarios que uno ve en la feria, donde sale ahí Felipito. Ya acá lo mismo pasa con los dioses de la India, donde vamos a ver, por ejemplo, dioses como, aquí está Ganesha, ya el dios de la sabiduría, del conocimiento, ya los estudiantes ahí le ponen todas las fichas a Ganesha y luego tenemos Lashmi, ya la diosa en este caso del dinero, de la prosperidad, Rama, ya el sentido en este caso de este hombre, el Hanuman, ya que tiene que ver con el servicio, Indra, ya la diosa de la lluvia, del trueno, de la guerra, ya, y luego entonces vamos a tener a Parvati, ya, que es la diosa madre, y así suma y sigue. Ahora, esto es bien interesante porque en algún momento, ya, no sé si alguno de ustedes ha visto que en las casas ponen elefantitos, elefantito en este caso, con billetitos en la trompa. Bueno, eso es muy de la India, ¿ya? Y que tiene que ver con la adoración a la diosa Lashmi, ¿ya? Que es la diosa en este caso de la prosperidad. Y por eso las mamás dicen, hoy voy a poner un billetito a este elefantito y lo voy a poner mirando hacia adentro de la casa para que llegue platita, ¿ya? Ahora, es bien interesante porque la religión en la India, en este caso del hinduismo, toma muchos elementos. O sea, si ve algo que le sirve de otra religión, ¡pa! Matanga, se viene para acá. Por una sencilla razón, ¿ya? Porque no es una religión que sea rígida, ¿sí? Es una religión que es muy flexible y por eso está la cantidad de dioses que tienen, que es tremenda, ¿bien? Entonces, eso es más o menos como las características que tiene el hinduismo. Luego vamos a hablar de que del hinduismo va a aparecer una nueva religión en algún momento, ¿ya? Y aparece entonces el budismo, ¿bien? El budismo es una religión que muchas veces se confunde con una filosofía, ¿ya? Y que en realidad hay una discusión, ¿sí? A ver, el budismo es religión o es filosofía, etcétera, etcétera, porque el budismo no cree en dioses, ¿ya? No le reza tampoco a dioses, tampoco se le reza a Buda, pese a que el budismo viene de Buda, Buda significa iluminado, ¿ya? Y que de hecho el origen del budismo lo vemos nosotros en una religión que nace al norte de la India, por una persona, Gautama Siddhartha, quien era hinduista, ¿ya? Y que había vivido una vida de lujo, de exceso, súper protegido, cosa que su papá lo que quería es que finalmente él nunca sufriera, que nunca fuese infeliz. Pero Gautama Siddhartha se da cuenta de que su vida, pese a tener todo, no estaba llena, ¿bien? Y entonces por eso el budismo propone entonces la igualdad, la contemplación, el ascetismo, porque finalmente son nuestros propios deseos, son de verdad lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos, nuestra fuente y origen del sufrimiento. Porque él dice que el mal que hay en la tierra es el sufrimiento, pero el sufrimiento finalmente es algo que nosotros nos creamos en base a nuestros deseos. ¿Bien? Y por esa misma razón vamos a pasar por distintos procesos, y también hablamos de procesos de reencarnación, en los cuales entonces nosotros vamos a llegar a un estado de iluminación y ese estado de iluminación ya se va acelerando para llegar finalmente al nirvana. ¿Y qué es el nirvana? Es finalmente esta fusión con todo en la energía del universo. ¿Bien? Y que esta fusión finalmente se va a dar cuando nosotros reencarnemos una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, y finalmente podamos purificar nuestra alma. Es bien interesante porque, a ver, ¿en qué se basa el budismo? El budismo se basa en estas cuatro nobles verdades, ¿bien? La primera es que toda la vida, absolutamente toda la vida es sufrimiento, es decir, en la vida hay que entender que siempre hay dolor, ya hay enfermedades, hay muerte y
Gautama Siddhartha entendió y dijo, sí, pues, o sea, la vida siempre va a haber vida, va a estar la vida, va a estar también la muerte. Siempre van a haber enfermedades, pero también siempre va a estar la muerte. Entonces, entendiendo que esas son constantes, que nadie puede decir, no, si es que nadie va a nacer o nadie va a morir. No, 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 eso es así. Entonces, por eso él explica que la vida es un sufrimiento, ¿ya? Y por eso entonces, como es un sufrimiento mental, nosotros nos vamos poniendo, ¿ya? Y vamos finalmente teniendo ciertas emociones que son las que dejamos que nos controlen, ¿bien? Ahora, esto es bien interesante porque uno dice, bueno, a ver, si la vida es puro venir a sufrir, la gran pregunta es, bueno, ¿y en qué momento entonces yo voy a disfrutar? Y el budismo dice, sí, po, se puede disfrutar, se puede ser feliz, pero para eso tú tienes que entonces desapegarte. ¿Y eso qué significa? Llegar a un estado de sin deseos, es decir, que como entendemos, y esa es la segunda noble verdad, ¿ya? Que el sufrimiento es el resultado de los deseos y de la ignorancia, es decir, del no saber finalmente de lo que yo estoy haciendo o lo que me está pasando. Entonces, si yo soy egoísta, si yo soy avariento, si yo tengo deseos y me siento frustrado por no tener esos deseos, es decir, yo quiero hacer tal o cual cosa y empiezo a sentir rabia, frustración, ira y todo lo demás, la gran pregunta es, bueno, pero ¿cómo yo me libero de eso? Y ahí aparece el concepto del control, es decir, cómo nosotros, y esa es la tercera noble verdad, vamos superando el sufrimiento. Y para eso entonces yo debo entender cuál es la causa de mi sufrimiento. Y eso es una búsqueda interior. Es decir, yo busco en mi interior, a ver, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Qué es lo que me tiene en este caso ya de esta manera? Y ahí entonces vamos a tener que buscar en nosotros mismos y vamos a encontrar. Y luego de eso entonces, ok, esto es lo que me tiene así. Y entonces allí la cuarta noble verdad aparece con que el camino para evitar eso se llama el camino óctuple, ¿ya? Y que tengo que ser, en este caso, llevar una vida moral, pero en todos mis aspectos, ¿ya? Y debo ser súper consciente, entonces, de todo lo que yo hago, lo que yo digo y de lo que yo pienso. Y para eso entonces se hace el noble camino óctuple, ¿bien? ¿Y qué es esto? Es decir, tenemos que tener una visión correcta y una comprensión correcta. Y cuando uno dice la palabra correcto, es más bien como idealizado, es decir, una visión y una comprensión correcta de lo que es el budismo. Y eso es lo primero. Segundo, tengo que tener un pensamiento de determinación correcto y una conducta ética, es decir, actuar de una forma éticamente correcta. ¿Bien? Luego hablar correcto, sin decir mentiras, sin decir garabato, ya, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Luego también el actuar correcto, es decir, no hacer perjuicio a los demás, no dañar a las otras personas y mucho más, etcétera, ¿ya? Después, el entrenamiento a través de la meditación, y esto es súper importante, el entender que el respirar es un regalo, porque si tú no respiras te mueres. Entonces, por esa misma razón, la meditación es un entrenamiento para poder ser ya una buena persona en todos los demás sentidos, es decir, es lo que entrena este camino óctuple. Y luego hablamos del esfuerzo correcto, porque alguien dice, pero a ver, pero uno, ¿qué pasa si yo quiero hacer algo en la vida? Sí, la pregunta es que cuando yo comienzo a desearlo, ¿qué significa eso? O sea, simplemente, no, yo quiero ser millonario, pero no hago nada por ser millonario, lo único que me provoca entonces sufrimiento y frustración. Entonces, si yo hago el esfuerzo correcto, voy a llegar a lograr lo que yo me he planteado. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que yo quiero y voy hacia donde yo quiero, ¿ya? Pero eso no es en base al deseo, no es simplemente el pensar e intencionar algo, sino que también trabajar por algo. Y a eso se refiere el esfuerzo correcto. Y por último, entonces, tenemos la conciencia del momento correcto, es decir, entender que hay cosas que yo puedo hacer en este momento y hay otras cosas que no puedo hacer, y eso tiene que ver entonces con la mentira del control, es decir, creer que controlo todo ya en todo momento, y eso es falso, ¿bien? Entonces, es bien interesante el momento ya de la conciencia actual. Y por último, la meditación correcta y la concentración correcta, es decir, en la forma en la cual entonces yo me voy entrenando día a día para finalmente entonces ver este camino óctuple que es muy difícil, que es muy complicado, ya, pero verlo entonces con claridad. Bien, vamos a ver cuáles fueron entonces los principales aportes de la India. Bien, lo primero,
Ya, hay hartos que nosotros vemos y los vemos todos los días. El yoga, ya eso está clarísimo, uno ya sabe, ya como que ya lo presumí, ese, ya, profe, a ver, meditación, ejercicios de elongación, ya, es decir, armonía, mente, ya, el yoga, perfecto. O sea, los ejercicios de yoga entonces era obvio que venían de la India, de un mundo bastante espiritual, mucho más centrado en lo que es el hombre con el contacto con la naturaleza, etcétera, etcétera. Yoga, ahí está. Pero el ajedrez, y esto es bien interesante porque el juego del ajedrez ya se lo manda a hacer uno de los gobernantes, uno de estos reyes, porque nunca entendió finalmente la pérdida de su hijo. Entonces, un súbdito le hace este ajedrez al rey para finalmente enseñarle que en el ajedrez a veces hay que perder piezas para finalmente poder ganar la partida. ¿Ya? Y de esa forma entonces aparece este ajedrez. No es el juego de mesa más antiguo porque ya lo habíamos visto que el más antiguo nace en Egipto, ya como juego de mesa, pero sí es, yo creo que el ajedrez es uno de los juegos para personas que tienen un alto grado de estrategia, que tienen una muy buena capacidad entonces de poder dar soluciones a distintos problemas, y yo recomiendo 100%, no, perdón, 1000% el ajedrez. Bien. Luego tiene que ver con los escritos del Mahabharata y el Ramayana, ya que son estos libros y estos aportes que hablan de toda esta historia del pueblo de la India, pero además de eso, de sus dioses, de su mitología, etcétera, etcétera. Algo que le encanta mucho, yo sé, a muchos les va a encantar, ya, es la álgebra y la trigonometría, es decir, el gran aporte que hacen en la India a las matemáticas. Luego el sistema de peso y medida, que eso ya lo tenemos más que claro, el mega aporte. Y por último los números arábicos. Y usted me dice, pero profe, son números arábicos, vienen de Arabia, no tienen nada que ver con la India. Y se equivoca. ¿Por qué razón? Porque los números vienen de la India. ¿Y cómo se explica? De esta forma, es decir, por la cantidad de ángulos que tenían. Lo que pasa es que estos números arábicos van a ser conocidos ya por los árabes, pero su origen son en la India, entonces van a estar en la India y luego de eso entonces van a ser conocidos por los árabes y los van a transformar en los números arábicos que nosotros tenemos en la actualidad hasta el día de hoy. Sin embargo, su origen está en la India. ¿Bien? ¿Y cómo se explican? Acá tenemos el 1, entonces tiro ahí el 1. ¿Por qué? Y porque tiene un ángulo. El 2, que es una especie de Z actual de nosotros, y es porque tiene dos ángulos. El 3, fíjense, es porque tiene tres ángulos. ¡Wow! Y el 4, y el 5, y el 6, y el 7, y el 8. Y esto es bien interesante. El 8, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ángulos. ¡Oh! Profe, esto es mágico. De allí entonces se originan los números, ¿ya? Y el 9, entonces fíjense que aquí el 9, el original estaba así y tenía entonces estos cachitos para tener aquí 1, 2 y 3 ángulos más, ¿ya? Entonces es bien interesante porque estos son los números originales, ¿bien? Y que cada uno entonces representa la cantidad de ángulos que tenía. Entonces, un ángulo, dos ángulos, tres ángulos, hasta... Y dice, pero ¿y por qué el 0? 0, porque es un círculo, porque tiene 0 ángulos, es decir, no hay ningún ángulo en el 0. ¿Ya? Así que es bien interesante esta cosa de la India, ¿ya? Y del cómo finalmente hasta el día de hoy hay cosas que nosotros utilizamos de este pueblo y de esta gran civilización antigua. Y que, ojo, esto que viene atrás en la portada es una foto original de este momento donde la India tradicional, esta civilización antigua, todavía dura hasta el día de hoy. Bien, así que genial, espero que te haya gustado muchísimo esta clase donde hemos profundizado lo más posible entonces en un poquito tiempo ya sobre la civilización de la India. Pero si te interesa más de conocer de la India, te invito entonces a seguir profundizando, a seguir entonces descubriendo por ti mismo en libros, en internet, en videos, ya. En la India no hay un Hollywood, hay un Bollywood, ¿ya? Es bien interesante, con B, Bollywood, ¿ya? Y de verdad, o sea, es genial toda la industria y todo lo que es la cultura de la civilización india. ¿Bien? Así que con eso, chicos, terminamos la clase del día de hoy. Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia. Ahí están apareciendo arriba las clases anteriores para que puedas entonces poder verlas, ponerte al día, dejar tus comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, recuerda seguirme en las redes sociales @cerorecargado y también en el loco profe de historia si estás viendo esto desde YouTube. Recuerda darle tu like, compartir al canal y nos vemos entonces hasta la próxima. Chao, chicos, que estén muy bien.